La vida de Albert Einstein. Biografía escrita por Mae Blacker Freeman. Publicada por la editorial Editores Asociados Mexicanos. Fragmento que leo porque para mí Mario Villegas González es Albert Einstein, el hombre más inteligente en la historia de la humanidad. Capítulo 1. Este niño es tonto, dijo el maestro del grupo de primaria, señalando al chiquillo que permanecía callado en su asiento con las manos cruzadas sobre las piernas. No es capaz de aprender ni las cosas más sencillas. Mírenlo. Toda la clase se volvió para clavar la mirada en Albert Einstein. Algunos de los muchachos mayores rieron despectivamente. El maestro continuó. Alberto, te hice una pregunta. Haz el favor de contestar rápidamente. Alberto no se movió ni dio señal alguna de haber oído. Casi parecía como si el maestro le estuviera hablando a otro niño. En el aula el silencio era opresivo. Era una pieza larga, fría e iluminada por la luz de un día gris que se filtraba a través de las altas ventanas de múltiples vidrieras que había en uno de los muros. Los chiquillos estaban excitados. El niño Einstein iba a ser castigado nuevamente, pensaban, y estaban contentos porque Alberto no les simpatizaba. Como quiera que fuese, aquello les proporcionaba una pequeña tregua en las labores. El maestro era un hombre rechoncho, de cuello grueso y cabeza pequeña, que parecía aún más pequeña por estar completamente afeitada. Se mantenía erguido y tenso y vociferaba dando órdenes a Alberto. Levántate, camina, sal para el corredor y permanece allí hasta el mediodía. Alberto se sintió aliviado. Aquello era mejor que una tunda con el bastón. Hacía mucho frío en el corredor y era cansado quedarse allí durante 2 horas. Pero resultaba mejor que permanecer en el salón de clases, tratando de responder a preguntas que parecían ridículas e inútiles. Alberto Einstein no desobedecía jamás deliberadamente, solo que no podía contestar con rapidez. Cualquier cosa que dijera era antes meditada cuidadosamente, y esto tomaba tiempo. El maestro se mostraba siempre impaciente y parecía interesarse más en respuestas vivas y prontas que en respuestas meditadas. Pero para el pequeño Alberto resultaba muy difícil hablar, y sus palabras solo brotaban lenta y torpemente. La escuela estaba en un suburbio de la ciudad de Múnich, Alemania. Alberto había nacido 6 años antes, el 14 de marzo de 1879, en una ciudad llamada Ulm, situada a 136 kilómetros al oeste de Múnich. Sus padres se habían trasladado a la mayor de estas ciudades cuando él tenía 1 año de edad. Múnich se encuentra en una región del sur de Alemania llamada Baviera. Durante 1000 años, Baviera había sido un estado independiente que tenía su propio rey. Pocos años antes del nacimiento de Alberto, Baviera renunció a su independencia y se unió a Prusia y a otros estados germanos para formar parte del nuevo imperio alemán. A Otto von Bismarck, el caudillo estadista de Prusia, se le llamaba el canciller de hierro, porque creía en un gobierno firme y poderoso, y desconfiaba de la democracia. Obligó a los calmados bávaros a aceptar las costumbres prusianas, disciplina, obediencia, respeto absoluto a la autoridad. De acuerdo con el nuevo sistema, las escuelas se hacían funcionar como máquinas militares. Los maestros parecían sargentos y la disciplina era tan estricta como en los cuarteles del ejército. Y así fue como Alberto permaneció en aquel corredor frío y lleno de corrientes de aire. Podía oír a los niños que en el salón se ponían en pie con viveza al dar rápidas contestaciones a las abruptas preguntas del maestro. Qué agradable era llegar a casa. Allí las cosas eran distintas. La hermana de Alberto, Maya, que tenía 4 años, le daba la bienvenida con un fuerte abrazo, y su madre le servía una buena comida caliente en la amplia, acogedora y anticuada cocina. La casa era agradable y estaba rodeada de un jardín encantador. Al muchacho le parecía un lugar maravilloso
después de un día pasado en aquella escuela semejante a una prisión. Hermann y Paulina Einstein amaban tiernamente a su hijo. Se mostraban muy pacientes con su lentitud, aunque a veces se preocupaban secretamente por él. Había sido lento para aprender a hablar y no se interesaba en las cosas que se deleitaban la mayoría de los chiquillos. Era un niño serio y prefería mantenerse alejado y solo cuando los demás niños retozaban en el jardín. La vida en el hogar, con una familia cariñosa, era grata. Los Einstein tenían muchos parientes y la casa estaba siempre llena de tías, tíos y primos. Con frecuencia realizaban viajes de fin de semana a las cercanas montañas e iban de excursión a los lagos bávaros. A veces se detenían en alguna pequeña posada campestre en donde Alberto se hacía servir su platillo favorito, salchichas. Alberto gozaba de estas excursiones más que nada porque así podía estar en el campo, al que amaba. Se sentía feliz cuando podía pasear por los senderos del bosques amigos, en los que la luz del sol se filtraba a través de los árboles formando dibujos caprichosos. A veces recogía la hoja caída de un árbol y se maravillaba al contemplar sus diminutas venas y su admirable estructura. Permanecía sentado e inmóvil por largo tiempo, mirando fijamente los pequeños rizos del agua en la superficie del lago, y por la noche observaba las estrellas de un cielo oscuro. Alberto es tan serio, hizo notar un día el tío Rudy, cuando estaban pasando un día de campo en las riberas del río Izar. Miren cómo todos los demás pequeñuelos ríen y juegan y se embroman mutuamente. Mi pequeña Elsa tiene su misma edad y es muy alegre. No le pasa lo mismo a Alberto. Él simplemente se sienta y mira a lo lejos a través del lago. Como siempre, Paulina Einstein se apresuró a defender a su hijo. Está callado porque está pensando. Esperen y verán cómo algún día será profesor. El tío Rudy rió de buena gana. Profesor, qué broma. Solo los estudiantes más talentosos podían aspirar a lograr alguna vez tan honrosa posición. Pero no reprochaba a Paulina el tratar de disimular la pereza de su hijo. Las familias deben mantenerse unidas y protegerse mutuamente, y todos querían al pequeño Alberto, aun cuando secretamente temieran que fuese retardado mental y que jamás fuera capaz de adelantar en sus estudios como otros niños. Los juguetes no le interesaban al silencioso niño. Mientras, Maya jugaba dichosamente con muñecas, cochecitos, un cubo y una pala. Su hermano desaparecía silenciosamente y se deslizaba entre los arbustos en un alejado rincón del jardín. Allí permanecía agazapado durante largo tiempo, pasando sus dedos por algunas lindas hojas o contemplando a las hormigas que se escabullían a través de las briznas de hierba. Cada vez que Alberto enfermaba, sus padres se preocupaban por él, más que nunca. Podían darle medicinas que hicieran bajar su fiebre o curar su catarro, pero no podían hallar nada que hiciera brotar un destello en sus fatigados ojos mientras estaba en cama. No se quejaba y parecía muy satisfecho con reposar sobre las almohadas, contemplando el jardín desde la amplia ventana. Sus padres hacían lo que podían para entretenerlo. Un día en que Alberto yacía en cama, recuperándose de un catarro, su padre fue al centro de la ciudad para arreglar unos asuntos y reparó en una pequeña brújula que se exhibía en el escaparate de una tienda. Ah, aquí hay algo que puede interesar a Alberto, pensó el señor Einstein. Quizá la cajita con la aguja que se mueve podrá atraer su atención por un momento. El señor Einstein llevó la brújula a su casa. Mira lo que tengo para ti, hijo mío, una caja misteriosa con una aguja mágica. Observa. Vuelve la caja en cualquier dirección que gustes. La porfiada aguja, sin embargo, apuntaría solamente hacia esa dirección. Alberto tomó el estuche y lo colocó en la palma de su mano. Lo volvió en una dirección, luego en otra. La aguja volvió a regresar suavemente para apuntar en el mismo sentido que antes. El señor Einstein estaba feliz al ver a su hijo tan interesado en el juguete. Papá, ¿qué es lo que hace que la aguja señale siempre en una dirección? Bueno, no lo entenderías. Es el magnetismo de la Tierra lo que la atrae. ¿Qué?
Para un muchachito al que le era difícil hablar, aquella larga palabra representaba algo imposible de pronunciar. No importa, dijo su padre bondadosamente. Es tan solo una fuerza desconocida que tiene un nombre caprichoso. Juega con tu cajita y diviértete. Pero, papá, ¿por qué hace esto la aguja? El señor Einstein bajó ya las escaleras. Pregúntale a tu tío Jacobo, dijo volviendo la cabeza. Él te lo dirá. El tío Jacobo era hermano del señor Einstein y los dos tenían negocios en común. Poseían un pequeño taller eléctrico. Eran ingenieros. Hermann Einstein atendía el trabajo, en tanto que Jacobo Einstein, que era también ingeniero, se encargaba de las operaciones técnicas. El tío Jacobo era quien tenía más paciencia para responder las innumerables preguntas de por qué que Alberto planteaba constantemente. Alberto permaneció en su cama jugando con la brújula. Le mantuvo fascinado durante horas. Muy lentamente la hacía girar, le daba ligeros golpes, la inclinaba, la sostenía en posición invertida, pero hiciera lo que hiciera, tan luego como la aguja quedaba libre para girar, oscilaba dando vueltas para señalar al norte. Las ideas de Alberto se confundían. Estaba vivamente emocionado y sentía gran animación. Por vez primera se daba cuenta de que había en la naturaleza cosas que no podían ser vistas ni tocadas y apenas podían imaginarse. Aquella aguja era impulsada a moverse por algo que existía en el espacio, y el espacio estaba vacío. Su propio tío Jacobo lo había dicho. Pero si el espacio tenía una fuerza que podía atraer la aguja de una brújula, entonces no podía estar vacío. Permaneció inmóvil por largo rato. Su madre, al entrar, se alarmó. Los ojos del niño estaban demasiado brillantes y sus mejillas aparecían encendidas. Ella hizo que abandonara el juguete y se acomodara para dormir una siesta. Pero durante mucho tiempo Alberto no pudo dormirse, y su brújula se convirtió en el más querido y fascinador de sus bienes. Por él entró Alberto al mundo de la ciencia. A pesar de la comprensiva ayuda del tío Jacobo y de los cariñosos cuidados de su familia, Alberto Einstein siguió actuando mal en la escuela. No podía decir nada antes de haberlo pensado larga y seriamente. Pero para entonces ya todos habían perdido la paciencia y la labor escolar había seguido su curso. Cuando tenía ya 9 años y estaba en el último año de la escuela elemental, no decía palabra alguna sino hasta que fuera absolutamente correcta. Aunque le valiera una paliza, Alberto no daría una respuesta falsa o engañosa. Esto le hizo ganarse el apodo de el honrado Juan, que le dieron sus burlones condiscípulos, quienes no vacilaban en decir cualquier cosa con tal de salir de apuros. Al cumplir 10 años, el muchacho se matriculó en el gimnasio Luitpoldau. En Alemania se da el nombre de gimnasio a la escuela preparatoria. Y todo muchacho que aspire a estudiar alguna carrera tiene que pasar y obtener un diploma otorgado por una de estas escuelas a fin de poder ingresar a una universidad. Los Einstein vieron con grandes temores la iniciación de Alberto en Luitpoldau. Se sentían abatidos porque había terminado la escuela primaria como el último de la clase y se le conocía comúnmente como estudiante perezoso y lerdo. Así era Albert Einstein, que llegó a ser uno de los hombres más inteligentes en la historia de la humanidad. Capítulo 2. Contiendas escolares. Alberto Einstein se convirtió en un hombre muy célebre. Los reporteros lo seguían a donde quiera que fuese y su rostro se hizo familiar en todo el mundo. Era invitado de honor de la realeza. Las multitudes se agolpaban para echarle una ojeada cuando pasaba por una ciudad. Durante sus últimos años hubo ocasiones en que tuvo necesidad de guardaespaldas que lo protegieran de las personas demasiado vehementes y curiosas que pretendían arrancar un botón de su saco y arrebatarle la bufanda para conservar algún recuerdo de este premio Nobel de Física. Un día, un tropel de gente llegó para observar la llegada de Einstein a una estación de ferrocarril. Un hombre y su pequeño hijo se mantuvieron firmemente en un sitio favorable frente a la muchedumbre. Los dos participaron en el aplauso que daba
la bienvenida a aquel caballero ligeramente encorvado, con su gran melena de cabellos blancos. Luego el padre se volvió al niño para decirle: «Nunca olvides esto, hijo mío. Acabas de ver al hombre de inteligencia más admirable en toda la historia de la humanidad». Eso era lo que la gente sentía respecto a Albert Einstein. No obstante, resultaba sorprendente que su forma se debiera a ciertas ideas científicas nuevas que muy pocos podían comprender en el mundo. Esto era precisamente lo que tanto fascinaba a la gente. Su trabajo pertenecía al terreno de la física, que es la rama de la ciencia que se ocupa de estudiar lo que es la materia y cómo actúa. Todo lo que existe en el universo está constituido de materia. Los metales, la gente, el agua, el aire, hasta la luna, el sol, las estrellas, todo. Einstein tenía ideas nuevas tan extraordinarias acerca de estas cosas que todos los demás hombres de ciencia lo consideraban como un gigante del intelecto. Por donde quiera se le honraba y respetaba grandemente, por su extraordinaria capacidad de pensamiento. Este sabio, reposado y modesto, conquistó el corazón de todo el mundo. Pero la gente no puede prever los acontecimientos futuros. No había una fórmula mágica para saber si el distraído muchacho Einstein iba a ser alguien alguna vez. En el gimnasio Luitpoldo, su silencioso carácter soñador era menospreciado como si solo fuera estupidez consumada. En casa se le consideraba insociable por su deseo de soledad y silencio. Y hay otro aspecto que hay que mencionar: la pobreza de su familia en la infancia y en la juventud de Albert Einstein. Por lo demás, la escuela se hizo cada vez más difícil para Albert Einstein de niño y de joven. Y es que tenía que aprender latín y griego, y no tenía ni la habilidad para hablar una lengua extranjera ni la voluntad para memorizar la gramática. Comenzó a menospreciar los constantes ejercicios que se empleaban para enseñar a los muchachos. Escribir la regla una y otra vez, repetirla cientos de veces. Cuanto más se le imponía aquello, más lo rechazaba su mente. No lo hacía mucho mejor en historia. Se preguntaba por qué tenía que grabarse de memoria tantas fechas. Eso le parecía tonto, porque todas las fechas estaban impresas en el libro, en el cual podía hallarlas si alguna vez necesitaba esa información. En todas las asignaturas irritaba a sus maestros por querer saber por qué. ¿Por qué era esto? ¿Por qué era aquello? El maestro le lanzaba una fiera mirada y rugía: «No importa por qué. Usted simplemente conteste». Sus penetrantes preguntas, las de Albert Einstein, desconcertaban e inquietaban a los maestros. A menudo no había respuesta, o al menos, si las había, ellos no las conocían. El tío Jacobo hacía todo lo posible por ayudar. Cuando Alberto preguntó: «¿Qué es el álgebra?», el tío Jacobo respondió: «Álgebra es una ciencia divertida. Se va a la casa de un animalito cuyo nombre desconocemos, por lo que se le llama X. Cuando se le da caza, nos abalanzamos sobre él y le damos su verdadero nombre». Esa cuestión fascinó a Alberto Einstein y pudo comprender el álgebra cuando otros niños batallaban todavía con una simple suma. Luego, Albert Einstein descubrió la lectura. En la escuela primaria, la cuestión de unir adecuadamente las letras para formar palabras había representado una tarea laboriosa y difícil, pero ahora, ya en el gimnasio, se dio cuenta de que las palabras se ajustaban maravillosamente y de que tenían significados especiales. Formaban la hermosa poesía de Goethe y de Schiller. Le podían decir las palabras cosas que él deseaba saber. Podía hallar la respuesta a sus preguntas sin exponerse a la cólera de sus maestros. El medio para aprender era la lectura. Conforme pasaban los años, se dedicaba más y más a la lectura. Descubrió una serie de libros llamadas Libros populares de Bernstein sobre ciencias naturales. Estos libros se referían a plantas, animales, nubes, meteoros, volcanes. Trataban brevemente muchos temas científicos y Alberto se absorbió en la lectura de todos ellos. En una de las aulas superiores encontró un texto sobre geometría.
En 2 semanas había dominado la materia y resuelto con exactitud todos los problemas. Nunca olvidó el placer y la emoción estimuladora que le produjo ese libro. También la música le proporcionaba placer. A lo largo de toda su juventud escuchó las obras de Bach, Beethoven y de Mozart. Su madre era amante de la música y cada semana se reunía en su casa un grupo de músicos aficionados para tocar. Alberto se escondía debajo de la mesa del comedor o detrás de las cortinas para escuchar, hasta que lo descubrían y lo mandaban a la cama. Cuando Alberto tenía 6 años, la señora Einstein le compró un violín y lo envió a tomar clases de música, pero no tuvo éxito. Carecía de paciencia para tocar las escalas una y otra vez y para practicar durante horas enteras. Para él esto no era música. Música era la fluyente belleza de Mozart o las conmovedoras notas de Bach. A lo largo de sus años de gimnasio, primaria, secundaria, preparatoria, Alberto Einstein fue dando traspiés. No causó impresión alguna ni en el ánimo de sus maestros ni en el de sus condiscípulos. Nadie descubrió indicios de que aquel muchacho se estuviera convirtiendo en un gran sabio. Para Alberto, la única experiencia feliz en el gimnasio la constituyeron las clases del profesor Ruiz, quien enseñaba literatura clásica. El niño recordaba siempre con gratitud al maestro que supo despertar en él un vivo interés por los libros. Algunos años más tarde, cuando Einstein estaba ya haciéndose famoso, se halló por casualidad viajando nuevamente por Múnich y resolvió visitar al profesor Ruiz para agradecerle las horas felices pasadas en su clase. Cuando el maestro abrió la puerta, no reconoció al joven que estaba de pie frente a él. El profesor tenía 64 años y no recordaba a su alumno. Él le dijo: fui su alumno hace tiempo. ¿Me recuerda? El profesor Ruiz miró fijamente al alumno y con recelo al reciente joven, a quien no reconoció. El profesor se preguntó qué hacía ahí. El profesor le cerró la puerta lo más rápidamente que pudo y aquel apacible joven, que poseía la mente más notable del mundo, dio tristemente la vuelta y se alejó. Pero nunca olvidó a su profesor. Albert Einstein estaba por el resto de su vida agradecido con su profesor. En el último año de la permanencia de Albert Einstein en el gimnasio, su familia sufrió un revés. El taller eléctrico fracasó. Todos se mostraban desconcertados y hubo muchas discusiones familiares. La familia cayó en la pobreza absoluta, excepto que tenían la opción de emigrar para reiniciar un negocio en otra parte. Para emigrar se decidió vender la casa y trasladarse a Milán, Italia, donde residía un pariente que ayudaría a los Einstein a que se establecieran en un nuevo negocio. Pero, ¿qué haremos con Alberto?, expresó su madre preocupada. Apenas tiene 15 años y debe continuar sus estudios en la preparatoria hasta que pueda obtener un diploma y después continuar sus estudios en la universidad. El señor Einstein recorrió la estancia. Sí, ¿qué haremos con nuestro muchacho? Maya es más pequeña y el cambio no la afectará demasiado. Pero a Alberto sí. Miró de soslayo a su esposa con expresión de ansiedad. Aunque no lo mencionaban, sabían ambos que la labor de su hijo en la escuela era deficiente y que en ese momento el cambio de escuela podía trastornar su aprendizaje. La señora Einstein amaba a su hijo y hubiera querido tenerlo con ella, en Italia, pero sabía lo que era más conveniente para él: quedarse en Alemania a continuar su preparatoria. Lo dejaremos aquí, dijo resueltamente el padre. Podrá reunirse con nosotros en Milán tan pronto como se gradúe. Y así se convino. Se le dejó instalado solo en una pensión de Múnich y siguió estudiando su preparatoria separado de su familia, viviendo una gran y triste pobreza, una gran y triste soledad.
Se afanó durante varios meses, pero la escuela resultaba muy desagradable y fue sintiéndose cada vez más desdichado. Ni siquiera tenía el bienestar y el consuelo de su agradable hogar y su cariñosa familia. Se hallaba más que nunca en dificultades con sus maestros. Un día uno de ellos lo mandó llamar y le dijo: Einstein, debo insistir en que dejes ya de hacer preguntas durante mis clases. No tengo respuestas para tus preguntas. Y los estudiantes se están dando cuenta de mi ignorancia. Me parece que si resolvieras abandonar la escuela, sería una buena idea. Albert Einstein no abandonó la escuela. Cambió de escuela. Se fue a una escuela mejor.